Bueno, vamos a empezar el día de hoy hablando un poco del panorama de los factores de riesgo y prevención en cáncer de pulmón. Un poco para que sepan de la epidemiología mundial, de por qué es importante que ustedes conozcan esta patología, hay que saber que es el primero en incidencia global y el primero en mortalidad. En cuanto a hombres y mujeres, en la incidencia en las mujeres es el segundo y en el hombres es el primero y lo mismo en la mortalidad. Esto obviamente va a ir variando dependiendo de la localización geográfica. Aquí les muestro otras gráficas donde pueden ver un poco la incidencia y la mortalidad. De su lado derecho de la pantalla van a ver la subdivisión de incidencia y mortalidad y ven igual las mismas incidencias de cáncer de pulmón en primer lugar, tanto en mortalidad en incidencia y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues el segundo lugar de incidencia sería mama y en cuanto a mortalidad, el segundo pues sería colorectal. En su mano izquierda van a ver un poco la distribución dependiendo de la localización geográfica, de cómo Norteamérica es el que tiene mayor incidencia, pero el que tiene mayor mortalidad es Europa y nosotros nos encontramos en la casilla obviamente de Latinoamérica, que es la penúltima, y vemos cómo la epidemiología va bajando. Ahora les vamos a ir explicando por qué pasan este tipo de situaciones. Aquí podemos ver un poquito de los nuevos casos y la mortalidad, que más o menos representa nuevos casos del 2023, un 12,2%, mientras que en la mortalidad un 20,8% a nivel mundial. Y en la gráfica del lado derecho ustedes van viendo cómo va en decremento la mortalidad por cada 100.000 habitantes desde el 1992 hasta el 2020. Obviamente esto va de la mano con las terapias blanco que se han ido implementando para cáncer de pulmón. Y tenemos una supervivencia global a 5 años hasta el 2020 de un 25,4% de forma global. Obviamente esto se va a ir subdividiendo dependiendo del estado clínico. Como bien sabemos, en el cáncer los vamos a localizar sobre todo en estados localizados o tempranos, regionales o localmente avanzados y a distancia, que son los metastásicos. En la gráfica del lado izquierdo van a ver cómo hay una supervivencia global a 5 años, dependiendo de cada estadio. Obviamente, mientras más temprano, mayor supervivencia y mientras más avanzado, pues la supervivencia va a tener un decremento hasta del 8,2%. La edad del diagnóstico, pues obviamente tiene lógica con un poco con los factores de riesgo que vamos a ver ahora. Obviamente, como la mayor parte de estos factores de riesgo son exposicionales, pues mientras más añosos sean los pacientes, pues van a tener más riesgo de padecer cáncer de pulmón, con una mediana al diagnóstico de 65 a 74 años, como ustedes lo pueden ver en la gráfica que les acabo de mencionar. Aquí les circula un poco como de los 55 a los 84 años, pues es la etapa o la ventana de mayor riesgo y esto es importante para, para el tamizaje de estos pacientes. Ahora, en México sí va a cambiar un poquito la incidencia y la mortalidad. En cuanto a incidencias, se localiza en el noveno lugar y en la mortalidad el tercer lugar. Y más o menos estos pacientes se atienden el 93% en sector público, de estos el 50% son en el IMSS y el 7% en el sector privado. Y un poquito de la mortalidad va más asociada hacia hombres que a mujeres. Esto ha ido cambiando y depende de la serie donde lo lean, pero más o menos de hombres en una relación 1,6 a 1 comparado con las mujeres. Obviamente la mortalidad va a ser mayor mientras el paciente tenga más de 70 años. Aproximadamente el 53% de los pacientes que se detectan a esta edad pues van a fallecer y está más localizada la concentración, la incidencia en regiones urbanas. Aquí les pongo que en etapa 1 y 2, que son las tempranas, en México solamente vamos a localizar de 1 a 2% de los pacientes, mientras que en etapas localmente avanzadas y avanzadas hasta un 98 y 99% de los casos. Esta es una serie publicada en el INCAN, que pues como ustedes lo pueden ver es un poco diferente a lo que les mostré aquí atrás, donde nosotros a nivel mundial vemos que la localización es un 62%, nada que ver con lo que les estoy mostrando con México, que es del 1 al 2%. Por eso, pues es obvio que tenemos que localizar los factores de riesgo pronto para que los pacientes tengan un mejor pues, diagnóstico, obviamente abordaje y tratamiento. Y esta es otra gráfica donde vienen los estados donde van a tener mayor mortalidad en nuestro país. Entre ellos está Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Y los que tienen menor mortalidad son Quintana Roo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Esto pues son por algunos factores ambientales, como que obviamente los países del norte tienen un ingreso per cápita mayor que los países del sur y como el factor de riesgo más importante es el tabaquismo,
pues sabemos que en estos estados pues tienen más acceso al consumo de tabaco por el precio que conlleva comprar una cajetilla, aunque hay otros factores que ya les explicaré más adelante. Y aquí tenemos una tabla de cómo se han comparado las tasas de mortalidad, la mortalidad de cáncer específica, la mortalidad en mujeres, el salario mínimo para el tratamiento del cáncer que se hizo en el Instituto Nacional de Cancerología, haciendo una comparativa desde el 2000 hasta el 2016. Por ejemplo, las tasas de mortalidad en el 2000 eran de 6,4 por cada 100.000 habitantes y en el 2016 de 5,75, mientras que la mortalidad cáncer específica se redujo de 10,8% en el 2000 a 7,9 en 2016. Igual el salario mínimo para el tratamiento del cáncer, pues sí ha ido en incremento por lo que les comento de las terapias blanco. Y como bien les dije, en el INCAM, pues obviamente el diagnóstico se hace más en etapas localmente avanzadas y avanzadas, que es donde tiene más cabida la terapia blanco, que obviamente es más cara que el realizar una cirugía en etapa temprana. Son tratamientos bastante importantes. Aquí les pongo un poco cómo se ha incrementado el ingreso per cápita para el tratamiento de cáncer de pulmón, y esta es una investigación de México de cómo vamos a tener un incremento en los tratamientos de un 8,4% anual hasta el 2030. Esto es pues obviamente una área de oportunidad para las farmacéuticas, pero para los pacientes no, porque sí los tratamientos cada vez son más caros porque son más dirigidos. Y un poquito para que sepan las generales de cáncer de pulmón, de cómo lo dividimos a grosso modo, es el cáncer de pulmón lo vamos a dividir en células no pequeñas en un 85% de los casos y pequeñas en un 15%. Lo que más vamos a ver obviamente van a ser las de no pequeñas, y estos los subdividimos en adenocarcinoma epidermoide o células grandes, siendo el más frecuente el adenocarcinoma en un 40%, posteriormente el epidermoide. Y aquí les pongo nada más para que ustedes sepan cómo localizamos o cómo diferenciamos por patología estas entidades de células no pequeñas. Por ejemplo, el epidermoide tiene una inmunohistoquímica diferente al adenocarcinoma. Siendo estos los más frecuentes, pues lo más importante es saber que el epidermoide se va a asociar más con fumadores y la localización va a ser más central. Cuando nos referimos a localización central, quiere decir que está en bronquios principales o bronquios segmentarios. Mientras que la localización periférica nos referimos a las partes periféricas del pulmón, o sea, al tercio distal del pulmón, y esto está más asociado pues con mujeres no fumadoras que tienen algunas mutaciones específicas como el EGFR, que les mencionaré más adelante, y algunos diagnósticos de exclusión porque obviamente no son tan frecuentes. Está el adenoescamoso y células grandes que tienen peor pronóstico, pero pues los componentes suelen ser mixtos y que habitualmente la inmunohistoquímica también es diferente. Aquí les pongo un poquito sobre las mutaciones genéticas que podemos llegar a tener en cáncer de pulmón, que insisto, se asocian más con adenocarcinoma, rara vez con epidermoide. En este caso, por ejemplo, tenemos mutación como el EGFR que ya les mencionaba en un 10%, CARRAS en un 13%, tenemos mutación de MET o ALK, de HER2, de RET, entre otras mutaciones. Estas a veces es importante conocerlas porque muchas se van a asociar con síndromes genéticos que obviamente vamos a ver en los factores no modificables. ¿Por qué es importante conocer estas mutaciones? Porque los blancos moleculares y los tratamientos de inmunoterapia o tratamientos dirigidos pues van a ir en base a estas. Aquí les pongo una gráfica de cómo se subdividen en pacientes caucásicos versus los pacientes asiáticos en cuanto a las proporciones. Por ejemplo, EGFR es más frecuente en Asia que en nuestro país o en países caucásicos en cuanto a la gráfica del lado izquierdo, y tenemos mutaciones menos frecuentes como por ejemplo BRAF, RET, ROS1, pero bueno, esto es importante nada más que lo sepan o que lo conozcan. Ahora, entrando más al tema, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos estos que son los más importantes, que son el tabaquismo, la exposición al humo de leña, el radón, y los ocupacionales nos referimos al asbesto, níquel, cromo y arsénico, mientras que la historia de enfermedad pulmonar como tuberculosis, EPOC o asma, pues nos van a incrementar el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Así como se los enlisté, eso es un poco la proporción de cómo vamos a encontrar los factores de riesgo. Estos factores de riesgo, la mayor parte son modificables, o sea, que nosotros podemos hacer un cambio de conducta para la prevención y que le vaya mejor a la historia natural del cáncer que padezca nuestro paciente. Entonces,
Obviamente sabemos que el tabaquismo va a ocupar el mayor factor de riesgo, siendo hasta un 80-90% de los casos de nuestros pacientes que tienen cáncer de pulmón, y va a incrementar el riesgo hasta un 25, hasta 25 veces. Les pongo en su mano derecha cómo la proporción de hombres a mujeres ha ido en decremento de los dos lados. Por ejemplo, en 1965 el consumo de tabaco en hombres era mayor que en el de mujeres, y posteriormente a partir del 2010-2020 la proporción se ha ido igualando. Hay un corte aquí, como ustedes lo pueden ver en el 2020, donde la reducción del tabaquismo se dio en ambos sexos, porque aquí se dieron políticas de prevención a nivel mundial, donde obviamente iba a reducir el riesgo. Estas políticas de prevención se las voy a mencionar un poquito más adelante, pero van de la mano con no poder consumir tabaco en lugares cerrados, que se prohibiera el consumo de tabaco en restaurantes, en centros recreativos. Y pues lo importante de esta gráfica, aparte de la reducción de un 70 o 75% del consumo de tabaco, pues es que ustedes vean cómo el consumo de hombres y mujeres pues sí ha cambiado en décadas pasadas con las décadas actuales, y cómo pues también las mujeres tienen bastante riesgo de padecer cáncer de pulmón, y que ya no sea un estigma que los hombres eran los que fumaban. En esta otra gráfica pues también reafirmamos la información que les acabo de dar. Ustedes pueden ver cómo los cigarrillos se presentaron sobre todo en la Primera Guerra Mundial, en 1900, entre 1910 y 1915 empezaba el ascenso del consumo de tabaquismo. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, vieron un pico importante. Aquí ya empezó un poco sobre la mortalidad en hombres, que es la línea azul, la que les estoy señalando, y la línea azul clara, azul celeste, es la de mujeres. Ven cómo obviamente pues, el consumo de tabaquismo en hombres era mayor en estas décadas, como les mencioné anteriormente, y cómo a partir, pues, sobre todo en Estados Unidos, en el 2009 se dieron las políticas de prevención, y a nivel mundial, como les dije, fue en el 2021, ya dadas como políticas de prohibición, no solamente de prevención. Igual aquí les comento un poquito de cómo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un factor de riesgo independiente para el cáncer de pulmón. Va a aumentar 2 veces más el riesgo aparte del tabaquismo. O sea, si un paciente que fumó y ya tiene también enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no solamente es 25 veces más el riesgo como en el tabaquismo, sino también se agrega el factor de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces ahí vemos en esta tabla cómo las defunciones van a aumentar por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica per se, y aparte del cáncer de pulmón. Y aquí un poquito van a ver cómo el tabaquismo aumenta en los pacientes con EPOC hasta un 62% del riesgo de fallecer, el humo de segunda mano, o sea, el tabaquismo pasivo hasta un 5,8%, y la exposición a humo de leña o de carbón hasta un 4%. El resto pues son también factores de riesgo asociados a mortalidad en cáncer de pulmón. Igual aquí les pongo un poquito como la exposición a tabaquismo pasivo también van a incrementarnos el riesgo de cáncer de pulmón. En México, el 45% de los pacientes con cáncer son no fumadores, mientras que el 55% son fumadores. Esto es importante que lo cuestionemos en la historia clínica de nuestros pacientes, porque muchas veces creemos que es nosotros los que fumamos nos va a dar cáncer de pulmón, y que los que no están a nuestro alrededor no están expuestos. Obviamente ustedes ya saben cómo sacar el índice tabaquico, pero solamente para resumírselos, aquí les puse este recuadro donde sabemos que aumenta el riesgo más o menos de 10 a 20 eh, cajetillas años, pues nos va a dar riesgo moderado de padecer cáncer de pulmón, mientras que de 21 a 40 es riesgo intenso, y más de 40 es un riesgo alto. Entonces, para que lo calculemos siempre en nuestros pacientes. Aquí también les pongo un poquito sobre los países que tienen más riesgo o más altas tasas de tabaquismo, que es Cuba, Chile y Argentina. Y México, pues lo pueden ver en la gráfica en este recuadro, como no son las más altas, pero pues tampoco es como que sea nulo o el consumo de tabaco sea menor. Otro de los riesgos y que está muy de moda es el vaping. Esto pues, aunque nosotros creamos que no tiene nicotina, la realidad es que sí hace defectos en la reparación de las mucosas de las vías aéreas, y tenemos varias generaciones de vapeadores. Por ejemplo, la primera generación pues eran los cigarrillos. Se define como una quemadura
per se a la vía aérea. La segunda generación, pues tenemos a los recargables, que ustedes bien conocen. La tercera son los tanques. Y la cuarta son estos dispositivos más pequeños que venden de forma más fácil en cualquier tienda de autoservicio. Por ejemplo, los PodMob, que es muy fácil de recargar. Al parecer, creemos, más bien nosotros creemos que tiene olor más agradable y que no nos va a causar un problema en la vía aérea, pero no, suelen ser más nocivos que el propio cigarro, y las quemaduras en la vía aérea, aunque nosotros no nos percatemos, pues obviamente son peores. Ahora, la prevalencia global hasta el año 2019 era de un 0,6% de las personas que usaban los vapeadores, y aumentó un poquito en el 2010 al 2015 en Estados Unidos hasta el 900%. Y esto pues es muy importante porque creemos que usamos los vapeadores como para sustituir el consumo de tabaco y que no nos va a dar riesgo de cáncer de pulmón, y lo cual pues obviamente es un error porque sí es un factor de riesgo ya comprobado para cáncer de pulmón. Ahora, estos vapeadores que se les agrega marihuana, pues también nos van a aumentar el riesgo relativo hasta 2,1 veces. Entonces, pues también no son inocuos para nuestra salud. Aquí podemos ver un poquito cómo se han visto algunas otras alternativas de consumo de algún tipo de vapeador, de cigarro. Van a ver como en México el 10% de las personas ha probado algún tipo de estos vapeadores. Van a ver del lado derecho como lo que conocemos como vapeador, que es este, ha ido en incremento desde el 2017 hasta el 2019, y el 5,9% de la población entre los 12 a los 65 años pues lo ha probado y de forma regular. Aquí les pongo algunos otros ejemplos, como los e-liquids o el aerosol, que nosotros usamos como para sustituir al cigarro, y todos estos también tienen agentes carcinógenos que nos van a afectar la vía aérea. Ahora, ya que sabemos que los más importantes, pues obviamente es el consumo de tabaco y sus variedades, lo que ya les dije, el vaping, sigue siendo un factor de riesgo. El segundo factor más importante después de estos dos es la contaminación ambiental. Esto, estando en Ciudad de México, pues lo tenemos que saber porque sí es importante. Va a ocasionar hasta un 14,1% de las muertes por cáncer de pulmón, y las moléculas, más o menos el tamaño va a ser de 2,5, con un riesgo de incidencia y mortalidad aumentada con este tipo de consumo. O sea, mientras la molécula sea más grande, más va a aumentar el riesgo. Por ejemplo, aquí en micras decimos que son de 10 micras por metro cuadrado. Aumentó el riesgo hasta del 15 al 27% de mortalidad. Y pues obviamente van a ver en esta gráfica del lado derecho como el incremento del tamaño de la molécula de contaminación ambiental nos va a aumentar el riesgo de cáncer. Aquí les puse un poco de la exposición al humo de leña, no solamente la contaminación ambiental, sino si hacemos exposición a leña o carbón, pues también tenemos más riesgo de padecer cáncer de pulmón. Esto puede ir o no de la mano del consumo de tabaco, pero nuestra población, al ser ser un país subdesarrollado, sabemos que no siempre hay acceso a estufas de gas, sino más bien a cocinar con leña o con carbón. Vemos un poquito la distribución o la gráfica del lado derecho a nivel Latinoamérica de dónde están localizadas las zonas donde más se consume o se expone al humo de leña y carbón. Por ejemplo, Perú hasta un 34%, Bolivia un 23%, Paraguay un 42%, y pues esto va relacionado con cuántas horas al año nosotros nos expongamos a la leña o al carbón. Al ser más de 100 horas al año, el riesgo o el odds ratio es de 2,26 de padecer cáncer de pulmón, y más de 300 horas, pues ya está completamente comprobado que tenemos un odds ratio de 3,31. Ahora, las mujeres que tienen adenocarcinoma y mutaciones EGFR, siempre tenemos que averiguar que no hayan tenido exposición a biomasa. Para el cálculo, pues nada más nosotros hacemos algo parecido al índice tabáquico, que son las horas y días expuestos al humo de leña o al carbón por los años de exposición. Esto nos va a dar el índice de horas año. Aquí les puse igual un poquito de todos los factores que son no fumadores. Ya les mencioné la exposición ocupacional, la exposición a humo de leña, que son las que ustedes van a ver aquí. También tenemos la exposición a radón, que nos va a dar un riesgo hasta un 16%. El riesgo en infecciones, por ejemplo, tuberculosis, VIH,
o inflamación crónica como sarcoidosis o asma, y ocupacionales como arsénico, asbesto o radiación ionizante. Ahora, hay algunos genes que también están asociados con cáncer de pulmón, ya se los voy a mencionar un poquito más adelante, pero en resumen, o sea, lo más importante de esta plática es lo que les pongo en esta gráfica, porque son los factores de riesgo más asociados con cáncer de pulmón. Muchas veces nosotros tenemos una lesión pulmonar donde creemos que es un paciente que tiene tuberculosis. Esto es importante puntualizarlo porque nos puede llegar un paciente con un nódulo pulmonar apical derecho, puede estar parecido a una caverna y nosotros decir que es pues una caverna por tuberculosis. Eso no va a eximir el riesgo de que sea un cáncer de pulmón. Eso es importante que ustedes lo sepan. Puede ir de la mano al tener tuberculosis con cáncer de pulmón, y si se asocia el factor exposición a humo de leña y tabaquismo, todavía más se va a incrementar el riesgo. Aquí, por ejemplo, únicamente de tener tuberculosis aumenta el riesgo relativo hasta de 1,74, pero si lo sumamos con ser fumador o exposición a humo de leña, se triplica. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, eso es importante en nuestro país. Obviamente en primer mundo esto no es tan conocido, pero para nosotros sí. Ahora, en cuanto a los factores no modificables, pues sabemos que son los hereditarios sobre todo, obviamente el sexo y la edad, que la edad ya se las dije, entre 55 y 75 años son como el pico de edad. Es más común en hombres, como ya les dije, hoy en día es más variable, pero en cuanto a lo hereditario, pues sabemos que si tenemos familiares de primer grado con cáncer de pulmón, tenemos hasta 2 veces más riesgo de padecerlo. Y la predisposición genética o los síndromes hereditarios se va a presentar hasta en 1 a 5% de los casos. Hay series que suben el porcentaje hasta un 8% de los casos y suelen asociarse con genes autosómico dominantes. Les puse en su lado izquierdo algunas de las enfermedades que están más relacionadas, como el retinoblastoma, el difraumeni, la neurofibromatosis, el von Hippel-Lindau, la lipomatosis adenomatosa familiar. Esos son los que más deben de tener ustedes en cuenta. Insisto, son raros. Obviamente el diagnóstico se va a hacer en pacientes más jóvenes o las sospechas en pacientes más jóvenes de lo habitual. O sea, si tenemos un paciente de 30 años o 25 años con una sospecha de cáncer de pulmón, tenemos que descartar alguno de estos síndromes. En cuanto a los factores protectores, el comprobado es la vitamina B6 y la vitamina B12 en los hombres. Ahora, los betacarotenos no son concluyentes. Hay muchos artículos donde me dicen que los betacarotenos pueden prevenir el cáncer de pulmón, pero también se han hecho estudios donde aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en los pacientes que han tenido antecedente de tabaco y sobre todo de vaping. Entonces, ese factor no queda concluyente. En cuanto a factores protectores, únicamente les diría el consumo de vitamina B6 y de B12. Y obviamente va a disminuir el riesgo de cáncer de pulmón si ustedes suspenden el consumo antes de los 36 años y el consumo de tabaco antes de los 36 años, y pues si el consumo ha sido mínimo, mínimo es menos de 10 de índice tabáquico antes de este periodo que les acabo de mencionar. Otra de las cosas que nosotros hablamos cuando decimos cáncer de pulmón son de factores de buen pronóstico. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que si detectamos cáncer de pulmón, ¿a qué pacientes no les va a ir tan mal o el riesgo de mortalidad es menor? De su lado izquierdo está en cáncer de pulmón células pequeñas. Los factores de buen pronóstico es ser mujer, tener menos de 70 años, tener un estado funcional de 0 a 1, una LDH normal y una creatinina normal. Y dentro de los pacientes con cáncer de pulmón células no pequeñas es obviamente tener una etapa temprana, un buen estado funcional, no tener pérdida de peso de más de 5% y ser mujeres. Y un poquito para complementar el tema, vamos a hablar un poquito de prevención y tamizaje, no de factores protectores, sino de prevención y tamizaje. Prevención quiere decir suspender tabaquismo, suspender factores exposicionales como asbesto, radón, níquel, cromo, arsénico y silicio. Y en cuanto al tamizaje, pues tenemos varias series de tamizaje que se han hecho a nivel mundial. Estos son los más importantes, es el NLST, el Nelson, el holandés, el Dante, el italiano y el de Reino Unido. Es diferente hablar de prevención y de tamizaje. Prevención, pues obviamente son conductas que nosotros vamos a hacer para no condicionar algún tipo de cáncer. Y el tamizaje van a ser
pruebas diagnósticas que nos van a detectar cánceres en forma más temprana y que nos van a reducir la mortalidad. Entonces, dentro de las políticas de prevención que se han dado a nivel mundial, ya se los dije, es el disminuir el consumo de tabaco. Esto es como se ha hecho en Estados Unidos, sobre todo en un inicio que fue más o menos en el 2010. Le incrementaron los impuestos al cigarro, promovieron las áreas libres de tabaco y obviamente se usaron programas contra el tabaquismo. ¿Qué tipo de programas? Pues ustedes ya lo han visto en todas las cajetillas, poner imágenes de lo que puede condicionar el cigarro para asustar a los compradores de lo mismo, a los consumidores. Y pues todo este tipo de políticas de prevención se dio a nivel mundial, lo que hace más difícil el consumo, sobre todo en lugares restringidos o hacinados, para no tener tabaquismo pasivo. Y un poquito el tamizaje, pues las primeras políticas de tamizaje se dieron sobre todo detectando estos dos factores, uno la edad y el historial de tabaquismo. Esto, como ya les dije, va de la mano de disminuir la mortalidad, con esto la disminución de los costos de manejo y la detección temprana. Los primeros estudios se detectaron en la clínica Mayo y eran de hacer pruebas de radiografía de tórax y análisis del esputo. Estas pues se vieron que no eran las mejores pruebas de tamizaje porque no detectaban tumores tan tempranos y muchas veces en el análisis del esputo o citología del esputo no se veían células neoplásicas porque no eran tumores tan centrales. Entonces se decidió implementar la tomografía con baja tasa de dosis, que es disminuir el riesgo de radiación para obtener una tomografía y hacerla con cortes más pequeños, o sea, en vez de entre un corte y el otro tener de 3 a 5 milímetros, hacer cortes de 1 a 2 milímetros para detectar nódulos más pequeños. Entonces, en base a esto, aparecieron todas estas políticas de tamizaje o de screening a nivel mundial, siendo las más importantes las que ya les había mencionado anteriormente, que es el NLST, el Nelson, el holandés, el italiano, el multicéntrico italiano y el de Reino Unido. Ahorita se los voy a ir explicando, siendo los más importantes los dos primeros. Aquí les pongo un poco un resumen de los países que hicieron este tamizaje. Y este es el ranking. Ranking me refiero a que vamos en orden descendente. O sea, el primero, el NLST y el Nelson reclutaron a más pacientes y con ellos redujeron la mortalidad y detectaron de forma más temprana. Por eso sabemos que son los dos estudios de tamizaje más conocidos a nivel mundial porque lograron estas dos políticas para disminuir el riesgo de mortalidad. Les voy a explicar un poquito las diferencias entre cada uno, si es importante para que ustedes puedan tener una idea de a qué pacientes mandar a tamizaje. El NLST se creó, reclutó a pacientes desde el 2002 hasta el 2004, participaron 53.454 fumadores, la edad era de 55 a 74 años, como les mencioné, este es el pico de mayor riesgo para padecer cáncer de pulmón, por eso usaron esta edad, y el historial de tabaquismo lo hicieron el corte de 30 paquetes año o suspendido en los últimos 15 años. El estudio que usaron, como ya les dije, la mayor parte van a ser tomografías con baja tasa de dosis y aquí compararon eso con las radiografías. Vieron cómo de forma global redujeron la mortalidad en un 20%, aumentando las tasas de detección temprana de cáncer de pulmón. Igual aquí hice una comparativa de cómo es mejor hacer una tomografía, perdón, con baja tasa de dosis en vez de una radiografía para disminuir la mortalidad. Con este, pues ya eliminaron la radiografía como término de detección. En el estudio Nelson, el reclutamiento se hizo un poco después, o sea, en el 2003 al 2006, fueron 15.792 fumadores, la edad fue la misma, o sea, 55 a 74 años, pero el historial de tabaquismo se redujo, en vez de ser 30 fueron 10 paquetes año y suspendió en 10 años en vez de que en 15 años como en el LST, o sea, los criterios fueron más estrechos y el estudio era hacer tomografía versus un grupo control, reduciendo la mortalidad hasta un 24%. Entonces aquí vemos cómo obviamente les iba mejor a los pacientes que hacíamos tamizaje. El estudio italiano, que es el MIL, vemos cómo el reclutamiento se hizo en más tiempo, del 2005 al 2018. Este es de los pocos estudios, no tuvo tanto reclutamiento, obviamente, como les dije, en el ranking era en tercer lugar. Los participantes fueron más o menos 4.099 fumadores y la edad es el de los pocos que se reduce, incluye pacientes
más jóvenes, o sea, de los 49 años, en vez de los demás, que la mayor parte incluye los 55, mínimo 50 años. Y el historial de tabaquismo o el historial de paquetes año ya es la mitad de los otros dos, o sea, en vez de ser 30 días, aquí dijeron, vamos a probar con 20 y suspendido en 10 años. Y aquí vemos una reducción del riesgo de mortalidad del 39% en pacientes de alto riesgo a 10 años y un 20% reducción de la mortalidad global. O sea, aquí ya hubo un desglose. En este otro estudio, que es el alemán, que es el Lucy Trial, el reclutamiento fue el 2007 al 2011, los participantes fueron muy parecidos al estudio italiano, y en cuanto a la edad, reclutaron de 50 a 69 años. Aquí no se ampliaron hasta los 74, 75 años. E igual trataron de encontrar un historial de tabaquismo de 15 paquetes año, o sea, ni 10, ni 20, ni 30, 15, como para decir, bueno, aquí es un poco más laxo, pero igual vieron tasas de reducción en la mortalidad importantes. En todos los estudios que les acabo de mostrar, todos han sido más del 20%. Ahorita se los resumo en esta tabla y vemos cómo el porcentaje de detección en los pacientes en etapa temprana, en los pacientes que se llevaron a un estudio de tamizaje, pues obviamente va a ser mayor. Si estamos nosotros detectando sin síntomas, porque es lo importante en un screening, pues la finalidad es que detectemos en etapa temprana. De forma global o a nivel mundial, la etapa temprana es la uno y vamos a detectarla en un 23%. Ya les dije que en México es muy diferente porque es del 1%, pero en estos estudios estaban tomando, pues obviamente la global y era un 23%. Y vemos como en todos los estudios que les acabo de mostrar, pues la porcentaje de detección es mayor al 23%. Por ejemplo, en el NLST, que fue el que tuvo mayor reclutamiento, fue hasta el 63%. En el estudio alemán, por ejemplo, fue el 50%, en el italiano hasta el 50%, en el estudio de Reino Unido el 52%. Entonces pueden ver cómo las tasas de detección han sido muy importantes, la mayor parte está arriba del 30%. Y en base a esto, pues el Instituto Nacional de Cancerología creó su propio programa de detección oportuna que se llama Detecto y pues hicieron como una mezcla de todos los estudios de tamizaje que se han hecho a nivel mundial y un poquito de los factores que toman en cuenta para que se pueda ingresar o participar del programa es tener entre 50 y 75 años, no tener síntomas o sospecha de algún tipo de cáncer, sobre todo de pulmón, no tener derecho a biencia, al IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR o Pemex, y tener alguno de los otros factores de riesgo, por ejemplo, el índice tabáquico de 20 cajetillas año o haberlo suspendido en los 15 años. Aquí sí estamos agregando exposición al humo de leña para la preparación de alimentos, más o menos 100 horas año, no como en los demás otros estudios de tamizaje que solamente eran fumadores. Y el tener alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica también los incluye en este programa. Y en base a esto, pues se hace un estudio, se puede contactar a estos números que les pongo aquí o a este correo para que se haga este programa de detección y obviamente reduzcamos la probabilidad o la mortalidad y la detección, aumentemos la detección temprana del cáncer de pulmón. Hay algunas guías mundiales de detección o guías de tamizaje. Estas son las más importantes. Por ejemplo, la que les pongo en medio es la guía americana. Es hacer un guía de tamizaje en pacientes entre 50 y 80 años. Aquí es un poco más laxo, con un historial de tabaquismo de más de 20 paquetes años o suspendido a los 15 años. Por ejemplo, la de la NSCN es la misma edad, con los mismos paquetes año y los mismos historial de suspensión. Todas van a ser con una tomografía de baja tasa de dosis anual. Aquí tenemos algunas otras guías, como la guía internacional de la IASLC, que es lo mismo, o sea, los mismos paquetes año y la edad es de 50 a 80 años, o la guía europea, que es la de la ESMO, que es prácticamente lo mismo, solo va a haber una variación entre la edad. Y ahí pues es un poquito más laxa, es la tomografía y puede o no incluir el esputo anual. Igual, lo mismo lo que les comentaba de la europea. Y esto es un resumen de todo lo que traté de hacerles el día de hoy. No sé si